Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de las condiciones de trabajo. En el campo del derecho no hay una expresión más utilizada, pero al mismo tiempo más inabordable en cuanto a su sentido jurídico, como es la expresión condiciones de trabajo. Oscar Hermida dice que es una expresión difícilmente definible en términos jurídicos y en el mejor de los casos es polisémica y contradictoria. Polisémica quiere decir que tiene varios significados, varios sentidos. Y la expresión condiciones de trabajo varía, o no es la misma, no solamente en textos legislativos de países distintos, sino también tiene un sentido diferente en textos legislativos del mismo país, como es el caso de el sentido que le da condiciones de trabajo el decreto ley, o el que le da el reglamento, o el que le da la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. No, esa es una expresión, condiciones de trabajo, que se encuentra íntimamente unida al nacimiento de la OIT. En el acta constitutiva de la OIT, es decir, la parte 13 del Tratado de Versalles, se utiliza cada rato la expresión condiciones de trabajo y la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores en el preámbulo de la parte 13 del Tratado de Versalles. Y sin embargo, en el mismo preámbulo se utiliza la expresión condiciones de trabajo para materias tan diversas y que a veces no tienen que ver con las condiciones de trabajo. Por ejemplo, uno de los elementos o de los aspectos fundamentales de la condición de trabajo es la jornada de trabajo. Pero también en el preámbulo de la OIT se refieren a la libertad sindical o a las pensiones de vejez e invalidez, que en realidad no tienen que ver con las condiciones de trabajo. Bueno, ¿y cuál es el concepto que le podríamos dar a condiciones de trabajo? Bueno, en la doctrina hay una gran confusión para definir lo que son las condiciones de trabajo. Hay algunos que, como el brasileño Fallao Romita, que dice que es una expresión no solo no es jurídica, sino que es antijurídica. Rafael Albuquerque, cuando trata esto del concepto de condiciones de trabajo, ante las innumerables posiciones doctrinarias que hay, pues las clasifica. Y las clasifica en tres sentidos. En un sentido amplio, lato sensu; en un sentido estricto, stricto sensu; y en un sentido estrictísimo sensu. El lato sensu, sentido amplio, abarca prácticamente todas las instituciones del derecho del trabajo, como vimos que lo hace el preámbulo de la OIT. En estricto sensu, se restringirían las modalidades de ejecución del trabajo, las condiciones del lugar, tiempo, y también se incluiría el salario. Y en un sentido todavía más estricto, solamente estaría referido con los tiempos de derecho,
de trabajo y descanso y a las condiciones de higiene y seguridad. Es decir, a las circunstancias que rodean la prestación de servicio o los modos y formas en que ésta se hace, como lo definía el profesor Fernando Amores y Herrera. Bueno, en la normativa venezolana, el título 3 de la Ley del Trabajo de 1936 se llamaba de las condiciones de trabajo y se componía de 6 capítulos con las siguientes materias: los días hábiles de trabajo, la institución del descanso semanal, las vacaciones anuales, la duración máxima de la jornada, los obreros domésticos, el trabajo de las mujeres y los menores y las condiciones generales de higiene y seguridad. La ley de condiciones medio ambiente de trabajo, la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, aparece en el año 1986, tiene un concepto mucho más reducido. Es las condiciones generales y especiales bajo las cuales se ejecutan las tareas y los aspectos organizativos y funcionales de las empresas. Bueno, en la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 tiene un concepto de condiciones de trabajo muy similar, pero mucho más reducido, perdón, que el que tenía la ley de 1936. O sea, solo se refiere a las jornadas de trabajo, los tiempos de descanso y las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. En el 2005 aparece una nueva LOCSIMAT que contiene aspectos relacionados solo con las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, pero también materias referentes a la seguridad social y al tiempo libre, al aprovechamiento del tiempo libre. Esa ley no define las condiciones de trabajo, sino que en el artículo 59, al establecer las condiciones y el ambiente en que debe desarrollarse el trabajo, dispone que esas condiciones deben cumplir con las finalidades de asegurar a los trabajadores el más alto grado de salud física y mental posible y la protección adecuada a los niños y adolescentes trabajadoras, a las personas con discapacidad, y adaptarse a los aspectos organizativos y funcionales, a los sistemas y procedimientos utilizados en la ejecución de las tareas, etc. Prestar atención a la salud, facilitar la disponibilidad del tiempo libre, impedir cualquier tipo de discriminación, garantizar el auxilio inmediato del trabajador, etc. Fíjense que tiene un concepto a la vez más reducido que el del decreto ley y pero a la vez contiene otras materias que no están contempladas en el decreto ley. El reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999 vuelve en cierta manera al concepto o al criterio de la ley de 1936, porque además de la jornada y de las condiciones de tiempo de trabajo y los descansos y las vacaciones, etc., incluye también la remuneración del trabajador por su trabajo.
incluso regula aspectos relacionados con la prestación de empleo. Veamos las condiciones de trabajo en la ley orgánica, en el decreto ley orgánica de trabajadores y los trabajadores. En lugar de sistematizar el tratamiento de las condiciones de trabajo bajo un solo título, como sería lo conveniente, o en un solo capítulo, como lo pretendió hacer la ley de 1990, la ley orgánica de 1990, que dedicó el título cuarto a las condiciones de trabajo. Bueno, el tema de las condiciones de trabajo forma parte del título 3 del decreto ley y es tratado de manera conjunta con el salario, la participación en los beneficios, las prestaciones sociales, la protección del trabajo. Y la ley denomina ese título de la justa distribución de la riqueza y las condiciones de trabajo. Pero el capítulo quinto es denominado de las condiciones dignas de trabajo y constituye una síntesis de las condiciones de trabajo y seguridad en el trabajo contenidas en el capítulo 1 y el capítulo 6 del título 4 de la ley del 90, mientras que los capítulos restantes conservan la misma temática referida al tiempo de trabajo y al tiempo de descanso. Y entonces ahí se regula todo lo que es la jornada de trabajo, las horas extraordinarias, los días hábiles del trabajo, los descansos y las vacaciones. Sin embargo, el decreto ley introduce un elemento que hace aún más compleja la relación de trabajo y le resta congruencia, porque en el título cuarto, denominada de las modalidades especiales de las condiciones de trabajo, en realidad lo que hace es regular los regímenes especiales, como son, por ejemplo, el trabajo de los menores, que en realidad lo regula la LOMA, pero por ejemplo el trabajo de los trabajadores domésticos, que ahora los llaman trabajadores del hogar, antes estaban regulados no regula el trabajo de los llamados trabajadores residenciales, los antiguos conserjes, porque eso está regulado en un decreto ley especial. Pero regula el trabajo en el transporte, regula el trabajo agrícola de los trabajadores agrícolas, etc. Pero en realidad eso no se debe incluir en las condiciones de trabajo, sino en los regímenes especiales como se hacía anteriormente. Bueno, para definir entonces, dar un concepto más o menos de condiciones de trabajo, hay que tener en cuenta lo siguiente. Desde el punto de vista jurídico, cuando hablamos de condición, ¿en qué pensamos? Pensamos simple y llanamente en que la condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual se hace depender la existencia o la extinción de una obligación. Bueno, esto no tiene que ver en nada con lo que estamos tratando de analizar, que son las condiciones de trabajo. En realidad, no podemos ver la expresión condiciones de trabajo como dos términos que tienen un significado
independiente de cada uno. Condición, como ya lo acabamos de definir desde el punto de vista jurídico, y trabajo, bueno, lo que conocemos por trabajo, que es el objeto de regulación del derecho del trabajo. Sino que hay que verlo como un solo término. En español, en el idioma castellano, perdón, no tenemos la facilidad de otros idiomas, como por ejemplo el alemán, que en una sola palabra se pueden unir dos significados. Por ejemplo, la palabra Volksgeist, que en alguna oportunidad ustedes han debido oírla hablar en derecho público, es el espíritu del pueblo. Geist es espíritu y Volk es pueblo. Cuando lo unen, tenemos un solo término, el espíritu del pueblo. En alemán también tenemos una palabra Volkswagen, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Es el carro, el automóvil del pueblo. Bueno, no tenemos esas facilidades para decir un solo término en español, sino que utilizamos condiciones de trabajo, dos palabras con una preposición que los une, pero hay que verlas como un solo término. Y entonces, cuando vemos condiciones, cuando hablamos de condiciones de trabajo, nos referimos a aquellas circunstancias de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se desarrolla el trabajo. Y entonces, esas condiciones están reguladas por la ley. Por cierto, en la legislación francesa, eso se llama reglamentación del trabajo, de la manera como el trabajo se ejecuta. Bueno, y en cuanto a la extensión del término, hemos visto cómo el reglamento le da una extensión distinta al que le da el decreto ley y al que le da la LOCIMAT. Pero en realidad, cuando hablamos de condiciones de trabajo, vamos a limitarlo a analizar en ella la forma como el trabajo se debe realizar. Es decir, un trabajo que sea seguro, que le garantice la salud al trabajador, la seguridad al trabajador, que no va a sufrir ningún tipo de daño, y muchas de esas disposiciones están establecidas en la LOCIMAT y no en la ley de trabajo. Un trabajo que tenga una duración limitada, y entonces ahí entramos a hablar de la jornada de trabajo. Un trabajo que le permita descansar al trabajador, y hablaremos de los días hábiles para el trabajo y del descanso semanal y de los feriados. Y un trabajo que le garantice un descanso anual al trabajador, las vacaciones anuales. Ahora, en la propia ley encontramos en el artículo 156 unas garantías en ese sentido, de que el trabajo tiene que desarrollarse de manera tal de que le garanticen la seguridad e higiene al trabajador y el desarrollo pleno del trabajador, tanto físico como mental. Pero hay otros aspectos interesantes que hay que tomar en cuenta, y uno es establecido en el artículo 157, y es que si bien la misma ley permite que las partes fijen las condiciones de trabajo en el contrato de trabajo, sin embargo, establece unas condiciones mínimas, como por ejemplo veremos en la jornada. Hay una limitación de la jornada. Y más allá de esa limitación,
las partes no pueden ir. Pueden fijar jornadas inferiores a la jornada máxima permitida por la ley, pero no pueden establecer condiciones de una jornada superiores a la establecida por la ley. Pero además, el artículo 157 establece una disposición muy importante que tiene que ver con la igualdad. Que las condiciones de trabajo de los trabajadores que desarrollan la misma labor en las mismas circunstancias tienen que ser iguales. Es decir, si tenemos dos trabajadores que hacen la misma labor y la cumplen en las mismas circunstancias, bueno, esos no solamente van a tener, como ya lo vimos con el salario, igual salario, sino iguales condiciones de trabajo. No podemos pagarle a uno el mismo salario y hacerlo trabajar 8 horas, mientras que al otro le permitimos trabajar 7 horas y le pagamos exactamente lo mismo. Tienen que tener las mismas condiciones de trabajo, la misma jornada para todos. Pero ojo, hay que tener en cuenta, si tenemos un vigilante que trabaja durante el día y otro vigilante que hace el mismo trabajo pero durante las horas de la noche, ese vigilante que trabaja durante el día tendrá una jornada distinta de la jornada del vigilante nocturno, porque la ley establece que la jornada nocturna tiene una duración inferior, como lo veremos más adelante, que la jornada diurna. Entonces, ese vigilante de día va a ganar un salario por trabajar 8 horas y el vigilante de la noche va a ganar el mismo salario con el bono, como ya lo vimos antes, el bono del 30% superior y trabajar una hora menos. ¿Por qué? Porque así está establecido en la ley, sin romper la regla de la igualdad de condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque las circunstancias en las que trabaja un vigilante nocturno son distintas a las que trabaja el vigilante nocturno. Pero si hay dos vigilantes nocturnos, tienen que tener las mismas condiciones de trabajo. Bueno, en esas condiciones que llama el legislador dignas del trabajo en el decreto ley, además de esto se habla también de la prohibición de pernocta y comida en el sitio de trabajo. Es otra, o sea, usted no puede comer y dormir en el sitio de trabajo y descansar en el sitio de trabajo, salvo en algunas circunstancias que veremos más adelante. La obligación del patrono de proveer viviendas al trabajador cuando se trabaja en lugares despoblados, lugares muy alejados de la población. Por ejemplo, cuando se estaba construyendo la represa, hubo que construir campamentos para que vivieran allí los trabajadores. La obligación de proveer de transporte, lo decía en el artículo 160, cuando la empresa está ubicada a más de 30 kilómetros de un centro poblado. La provisión de escuelas, cuando hay precisamente esos campamentos de trabajadores, el otorgamiento de becas en el artículo 162, la obligación de proveer de centros de salud, precisamente en esos casos en donde hay campamentos de trabajadores, y también se refiere al acoso sexual y laboral. Bueno, hasta allí, hasta acá, todo lo que tenemos que ver con condiciones de trabajo.